¿Cómo anda de Sousa? Muy bien, muy bien. Veo Acá ahí corriendo, corte pero de bien. pelo, algo, ¿no? No, olvídate, olvídate. No sé, creo que conmigo los peluqueros se funden. Che, si hace ruido, porque tengo el cuello del buzo. Si hace ruido, me avisan y bueno, me pongo en Edith, cuero. Me dale, pongo en dale. cuero para la charla. Eh, bueno, no sé, quiero que me escriban algo ahí. ¿Cómo están todos? ¿Cómo se reincorporaron después de las vacaciones? Acá no te responden eso, pero están preguntando a Raúl, dice si podemos informarle qué hospitales tienen de donante vivo extranjero. Si le podríamos pasar los nombres y contactar. ¿Cómo, Marce? Perdóname, pues se me corta. La verdad no sé si ese es un tema mío o... Pues estoy en el hospital y por ahí hay mala señal. A ver, perdón, no sé. Y yo, ¿eh? Ah, ¿sos Dice, vos? puede ser, no sé, porque también me escribió Sofía en un momento que se me entrecortaba y yo los escuchaba a ustedes con delay. Bien. ¿Cómo Dice es la pregunta? Raúl Celaya nos pregunta si le podríamos informar qué hospitales argentinos hacen trasplante vivo a extranjeros. Bien. Y nos deja un ¿Dónde mail. está el doctor? Que abre y lo charlamos 2 minutitos. ¿Está conectado ahora? Raúl, ¿estás? Raúl Celaya, ¿estás conectado? Mm, Bueno, nos dejó un mail, cualquier cosa, si no, después le pasamos la información por mail. Sí, pasale mi mail y listo. No hay problema. Que me escribe Yo y ahí veo, lo podemos orientar, no hay ningún problema. El tema Daniel, el tema de los sí, donantes vivos en Argentina para ciudadanos de otros países es un problema porque desde el 2007, a través de una ley que sacó el INCUCAI, que es el ente que regula los trasplantes en Argentina, prohibió el trasplante con órganos cadavéricos para extranjeros, Sí, salvo que tengan DNI Argentina. argentino, que significa eso, residencia permanente. Eh, y eso se hizo para limitar lo que se llama turismo en trasplante, que se hace en Mm, otros países. A partir de ahí solo podemos recibir extranjeros que tengan dígame. un donante vivo. Ahí está Raúl, Ah, ¿eh? ¿qué Yo voy haces, para allá. Raúl? Yo voy para ¿Cómo te allá. va? ¿Cómo te Oye, va? Si puedes abrir la cámara y contanos el caso y te oriento. sí, no me deja el equipo abrir la cámara. Bueno, ningún problema. Bueno, no, yo me dedico igual que ustedes vuelto todos a hígado y no está frecuente, pero sí 2, 3 veces al año tengo pacientes que tienen posibilidades de viajar. Yo vivo en San Pedro Sula, en Honduras, de viajar fuera y hacerse trasplante. Algunos han ido a México. El último que teníamos tenía programado ir a Chile, pero cierta universidad de Chile ha iniciado un programa de trasplante de donante vivo, pero creo que faltó algo de la ley y el paciente pues esperó un mes más y falleció. Entonces, yo quisiera tener esa posibilidad de algún grupo o grupos de lugares donde poder acudir o contactarme para cuando tenga un paciente que reúna las condiciones de ser trasplantable, pues poder referirlo allá. No hay ningún problema. Mandame un mail a mí o a Marce y te orientamos. Perfecto. Nosotros lo hemos hecho, a ver, nosotros, el grupo nuestro trasplanta en 2 lugares, uno que es un ámbito público, en el otro que es privado, y en los dos podemos hacer, pero donante vivo extranjero lo hacemos en el británico. Así que igual eso se puede Perfecto. coordinar, no hay problema. Eh, Eh, bueno, ese Ahí es a el ver, está. máster y el ¿cómo? Cairo. Luego me Fer envían el Cairo. correo también el tuyo. fercairo.yahoo.com. Fer Cairo, como está acá el nombrecito
en la cámara, fercairo, Ahí yo ya se los yahoo.com. mandé, ¿eh? Perfecto, gracias. Ahí Em, empezaron a llegar los comentarios. dale y después vamos a la charla. Bien. Daniela nos dice con muchas, todavía que está con, a ver si me movió, con muchas dudas, pero tuve problemas para ingresar a la página y no vi toda la charla. Tengo un paciente con un nódulo LIRAT3, que la biopsia salió que es HCC de bajo grado versus nódulo displásico. Bueno, se la contesto yo en medio segundo. Si no tiene hipertensión portal significativa y es accesible, sacáselo. Es preferible un nódulo benigno afuera que un nódulo maligno adentro. Exactamente. Y si el paciente está con cirrosis descompensada y consideras trasplantalo por el MEL. Bien. Juan dice que Juan Argueta habla un poco sobre el examen, que todavía le cuesta recuperarse de eso y que le gustó mucho el simposio. Mira, hoy le dije a una compañera de trabajo que a veces los obstáculos en la vida profesional lo único que te hacen es empujar un poco más para adelante. Así que, nada, si no te fue bien en ese parcial, en el próximo afila un poco más el lápiz y listo. Nada más, nadie muere en un parcial, ni nadie se convierte en una eminencia por sacarse 10 en un parcial. Así que quédate tranquilo. Becas para Congreso Ale, tenés que escribirle a la secretaria de la sociedad. Porque la verdad yo estoy muy descolgado de eso, no sé si vos, Marce, tenés idea, pero si no, escribí directamente a la sociedad. Sí, Para que te tal cual. orienten. ¿Qué más? Aproveché de ir a Colombia, unas charlas de hepatitis C y B. Ah, sí, estuvieron los muchachos en el evento de Gilead. Y de acá fue Manuel Barbero y un chico del Clínicas, Matías Bori. ¿Existe alguna posibilidad de un curso de trasplante hepático? ¿Cómo se arma una lista de trasplante? No, Juan, hoy hay un curso de trasplante que da la Sociedad Argentina de Trasplante, pero es de trasplante general. Pero nada más. En Guatemala hace muchos años que va Andrés Ruff, no sé si sigue estando o sigue yendo, para ver pacientes y trae para ser donante vivo acá en Argentina. Eso no sé si cayó, pero se puede armar una serie de conferencias, para ofrecerle el know-how de 25 años de hacer trasplante, ¿no? Entonces ahí podemos armar algo, no hay ningún problema. Obviamente nos van a tener que invitar y a darnos algunos buenos tragos. Bueno, basta de cháchara. Me parece, dice que está de acuerdo también. 19 y 27. Voy a tratar de, en 33 minutos, y si es posible menos, 23. dar una charlita. Les voy a dar una charlita. Hoy no es un caso clínico. Estaba pensando en hacer un caso clínico de hepatocarcinoma, pero ya hemos hablado alguna vez de hepatocarcinoma. Y yo tengo una conferencia que di que es la situación actual en Argentina, que probablemente se pueda extrapolar a toda la región. Y me gustaría contárselas a ustedes, así que voy a compartir. Y a ver dónde estamos. Creo que es esta. ¿Ustedes ven ahí que yo acabo de poner una conferencia? Sí. ¿Se ve ahí? Sí, se ve perfecto. Buenísimo, para que voy a correr todo, porque tengo todo tapándome la pantalla. Esto es una conferencia sobre hepatocarcinoma y trasplante hepático, cuál es la situación actual. Es un poquito algo de integración, porque lo que viene de acá en adelante son tratamientos de hepatocarcinoma y después de tumores no hepatocarcinoma.
y por ahí ya pasamos a otro tema, pero ¿cuál es la problemática real? Y eso me gustaría charlarlo con ustedes. Saben que cuando uno mira la línea de tiempo, todos los países de Occidente incrementaron su tasa de incidencia de hepatocarcinoma. Y eso ya lo hemos dicho mucho, que pasó de ser el 10º trasplante en frecuencia al 5º y al ser el 3º en matar gente por cáncer. Entonces es un real problema. En Latinoamérica hay datos muy dispares, ahora los vamos a ver, pero hay una zona que es la zona vinculada al Amazonas, que es donde existe una mayor frecuencia de virus B, de virus Delta y de hepatocarcinomas con tamaños muy grandes a edades muy precoces. Y eso es lo que más tenemos que tener en cuenta. Y después hay una realidad, que la incidencia se incrementó a medida que tenemos cada vez más pacientes con enfermedad hepática avanzada. Y lo que sí fue cambiando es la epidemiología y lo vamos a ver en el tiempo. ¿Qué pasó? Por contrapartida en Asia, lo opuesto, bajó la frecuencia. Y esa frecuencia bajó porque la primera causa es el virus B y los antivirales, cualquier antiviral que logre bajar la carga viral de virus B, baja la incidencia de hepatocarcinoma. Fíjense que todos los trabajos, ya desde hace más de 15 años, muestran lo mismo, que en los periodos de la década del 80 al 90 y del 90 al 2000, se incrementó en forma significativa la frecuencia de hepatocarcinoma. Pero ¿qué pasó en el 2015? Y hoy uno de los chicos hizo la pregunta, ¿cuál es la primera o la etiología más frecuente que genera hepatocarcinoma? Y hay dos respuestas a eso. La primera es, las etiologías que más hepatocarcinoma generan son los virus y las enfermedades metabólicas. Las metabólicas son hemocromatosis, tirosinemia y glucogenosis. Le tiré 2 de enfermedades de la pediatra porque siempre hablamos de adulto y le tiré 2 de pediatría. Y la alfa-1 antitripsina también puede dar cáncer. Pero las hepatitis virales son, por efecto carcinogénico, la etiología más frecuente. Ahora, por prevalencia de enfermedad, el NASH es la etiología más frecuente. Y eso cambió ahora. Entonces, cuando uno pregunta eso, tenés que decir, ¿vos me estás hablando por capacidad oncogénica o por prevalencia de enfermedad? Y ahí vas a responder. Si uno mira qué pasa en el ingreso en lista, y esto es en Estados Unidos, en pacientes que tienen hepatocarcinoma, los que están asociados a hepatitis virales descendieron en forma significativa. Sin embargo, el NASH aumentó su frecuencia. Así que la relación final es que el hepatocarcinoma sigue muy frecuente como causa de trasplante, pero lo que cambió es la etiología. Este trabajo es de Melissa, una hepatóloga argentina, y fíjense que ella miró los datos del INCUCAI, que es como el IUNOS de Estados Unidos, nosotros tenemos el INCUCAI. Ella vio que hubo un descenso en los pedidos de excepción por hepatocarcinoma vinculado al virus C, y esto está vinculado sobre todo a los tratamientos antivirales, y no ocurrió eso en otras etiologías como por ejemplo el alcohol. Este es un análisis que hice yo sobre los datos de INCUCAI hasta el año pasado, y lo que se puede ver que no solo cayó la frecuencia de trasplante por cáncer asociado a hepatitis C, sino que cayó la frecuencia de cirrosis que ingresa en lista por virus C. Y eso tuvo un impacto muy claro, que es la presencia del tratamiento antiviral contra el virus C. Fíjense que el virus B, que está acá en rojito, no tiene una variabilidad muy importante. Siempre varía entre el 1 y el 2%, un poquito más. Es decir que, independientemente de todo lo que hagamos, siempre hay una proporción, que probablemente son los que escapan a los seguimientos y al tratamiento adecuado, que ya llegan con cáncer, que son los que se trasplantan. Y si ahora miramos las etiologías de ingresos en lista en Estados Unidos en un periodo de 5 años, fíjense, 51.000 pacientes ingresados en lista en 5 años, y todos por hepatocarcinoma,
Fíjense que el virus C, que es la línea roja, cayó en forma significativa. ¿Y qué subió? El NASH. Ahí lo tienen, el NASH subió. Y eso es una cuestión de frecuencias. Y pasó lo mismo en Europa. Cuando uno mira las etiologías más frecuentes que llevan al trasplante por cáncer, fíjense, la barra naranja, cómo aumenta su frecuencia a lo largo de los años, y la barra naranja se llama NASH. O pueden mirarlo acá también, diferenciado también por décadas, donde el hígado graso, que en la década del principio del 90 era anecdótico, hoy corre cabeza a cabeza con las hepatitis virales. Así que estamos hablando de una cuestión de frecuencia. ¿Qué pasó en Argentina? Y acá pongo trabajos que tienen 10 años de diferencia uno de otro. El primero es de Jorge Findor, que Jorge ahora no está Valerga, pero Jorge fue el maestro de Valerga. Así que menos mal que no lo vio de grande, ¿no? Porque pobre Findor ya partió, pero menos mal que no lo está viendo Valerga. No, es un chiste. Estaría muy orgulloso de él. Cuando uno mira este trabajo, se fija que la etiología más frecuente de cáncer en el estudio multicéntrico argentino está vinculado a la hepatitis C. 10 años después, era pre-antivirales de acción directa, el virus C seguía siendo la etiología más frecuente, y este trabajo no es solo argentino, es de la TAM. Este trabajo de Facio fue una publicación de Journal of Hepatology, o no, del Annals of Hepatology. Sí, del Annals, perdón, no del Journal. Del Annals of Hepatology, donde la primera etiología en Latinoamérica también era el virus C. Y este trabajo, que lo refirió hace un ratito Valerga, es un trabajo multicéntrico latinoamericano, donde compartí con José Deves, que es un argentino que está en Estados Unidos. Hizo una recopilación de etiología de la cirrosis que lleva al cáncer, y como podemos ver en Argentina, miren el hígado graso, es la liñita horizontal negra sobre un fondo blanco, es una de las etiologías más frecuentes, acompañada del alcohol y de la hepatitis C. Es decir que, y si lo miran en otros países, salvo Brasil, después tenemos Colombia, Perú, Ecuador, son todos muy parecidos. Y este es otro trabajo que habla de etiología de hepatocarcinoma en Argentina, hecho por Fede Piñero, que lo van a tener en breve en la clase de tratamiento. Cuando uno mira la etiología de hepatocarcinoma en Argentina, y este es un trabajo que tenía una casuística importante, el 39%, el 40% era el virus C. Así que acuérdense que cuando uno habla de etiología de cáncer, tiene que pensar si es por oncogenia o por prevalencia. Y ahí van a tener la respuesta. Esto lo refirió Fernando Gruz hace un ratito cuando le preguntaron si el NASH daba más cáncer o no. Y yo les voy a contar por qué se generó este trabajo. Porque hace muchos años salió un trabajo asiático que hablaba de hepatocarcinoma sobre NASH sin cirrosis. Y eso generó una especie de paranoia, porque dijimos tenemos que ir a hacer screening en todos los NASH, aún no cirrótico. Bueno, esto motivó a María a hacer este trabajo que evaluó la prevalencia de hepatocarcinoma en NASH, y lo que determinó es que el paciente que tiene riesgo de cáncer es el que tiene NASH, propiamente dicho, es decir, que tiene grasa, inflamación, fibrosis y balonización. Y esa frecuencia aumenta cuando el paciente ya está cirrótico. Y si tiene diabetes, más. Y ahí es lo que se pudo establecer, pero está claro que si no está cirrótico no se recomienda hacer screening. Este es otro trabajo que hicimos con José Deves, acá lo tienen, y Valerga, donde miramos también si el hígado graso, qué características tenía el hepatocarcinoma vinculado al hígado graso. Y nos deprimió muchísimo. Acá se me corrió, pero fíjense que el hepatocarcinoma vinculado al hígado graso tenía solo 31% de opciones de técnicas curativas de tratamiento, versus 69% que no tenían técnicas curativas. ¿Qué significa? Que llegaban tarde al diagnóstico. Y esto es horrible.
porque si llegas tarde al diagnóstico disminuís la aplicabilidad de las terapias curativas. Este trabajo lo hicimos en el Cruce y en el Británico con Mercedes Rodríguez Gazzari e Ignacio Roca, y lo que miramos acá era nuestra casuística sobre, si mal no recuerdo, eran 160 pacientes, ahora lo van a ver en otra diapo, sobre 160 pacientes que trasplantamos con hepatocarcinoma. Fíjense que la etiología NASH barra criptogénica es del 12% y del 28%, esto dependía del centro en que lo hicimos, pero es la primera o segunda causa en etiología más frecuente en nuestros centros de trasplante. ¿Y qué le pasa al cáncer cuando uno lo diagnostica en un centro de trasplante o llega a un centro de trasplante? Tiene mucha posibilidad de curarse. ¿Por qué? Porque fíjense que del total de pacientes que llegan a un centro de trasplante por diagnóstico de hepatocarcinoma, la aplicabilidad de terapias curativas es muy alta, 87%, versus 39% que les mostré en los trabajos latinoamericanos de José Debes. Y hay un porcentaje que se muere por descompensaciones de la cirrosis y un porcentaje menor, porque este porcentaje es bajo, 5% de salida de lista porque el tumor progresa, que es sinónimo de muerte, ¿no? Acá está, 185 pacientes trasplantamos por cáncer. Ahora, hay ciertas situaciones que ponen en riesgo al paciente con cáncer de beneficiarse o que le vaya peor. ¿Y qué es uno de ellos? El tiempo en lista de espera, que puede estar ajustado por diferentes factores. Uno de ellos es el grupo sanguíneo. En todos los países el grupo sanguíneo más frecuente es el 0. Entonces, si vos tenés un hepatocarcinoma y tenés grupo sanguíneo 0, fíjense cuánto tardan en trasplantarse. 233 días más menos 81. Y si son grupo A, B o AB, 71 días. ¿Qué quiere decir? Que si tenés cáncer y sos grupo sanguíneo 0, y la aplicabilidad de los tratamientos curativos disminuye un poco. ¿Generó un impacto tan grande en los datos que yo les mostré? No, pero sí que el beneficio de trasplantarse con un grupo sanguíneo diferente al 0 es mucho más alto. Y fíjense esto qué interesante, ¿no? Que les mostraba. Que del total de pacientes grupo 0 que entraron en lista de espera, en 78% le pudimos ofrecer una terapia curativa adecuada. Y eso no es para nada despreciable. Y los pacientes que salen en lista siempre es más frecuente en el 0, por eso les decía el tiempo en lista de espera depende mucho del grupo sanguíneo, y obviamente aumentaba la tasa de mortalidad también en ese grupo. ¿Por qué? Pues no hay tantos hígados para todos los pacientes. Ahora les cuento como trasplantólogo qué pasa con la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína es un marcador biológico que si uno lo mira como marcador tumoral para pensar en enfermedad extrahepática, es igual que hablar del CA19-9 o el CA125. Si tiene menos de 1000 no sabes qué quiere decir, si tiene más de 1000 sabes que tiene enfermedad extraorgánica o diseminación a distancia. ¿Qué miramos nosotros en este trabajo de Mercedes y de Ignacio? Miramos en base al valor de alfa-feto cuál era la tasa de recurrencia de los pacientes una vez trasplantados. Saben que la tasa de recurrencia post-trasplante en hepatocarcinoma varía entre el 13 y el 20%. Y nosotros miramos la alfa-feto como un marcador de recurrencia post-trasplante. Cuando el alfa-feto es mayor a 1000, los pacientes que se trasplantan con esos valores tienen 50% de chance de recurrir. Y eso es horrible. Si tiene más de 100 y menos de 1000, la chance de recurrir es del 23%, que no es bueno, pero está un poco mejor. Y si el alfa-feto es menor a 100, tiene una tasa de recurrencia post-trasplante muy baja, 7.8, que es buenísima. ¿Qué quiero decir con esto? Que el alfa-feto uno la puede mirar como método de screening o de detección precoz solo para ayudar a una imagen. Porque si vos le haces un eco y tiene un nódulo hipoecogénico
y alfafeto de 250 y decís, che, esto debe ser cáncer. Pero si yo soy trasplantólogo y viene un paciente con una eco, con un nódulo de 5 centímetros hipoecogénico, con una porta con trombosis y alfafeto de 2500, digo, este paciente tiene un tumor avanzado con un pronóstico ominoso. Es decir, si vamos a hablar en categoría ABCLC, es un BLC-C, porque tiene invasión vascular que se llama compromiso sistémico. Así que no solo el alfafeto sirve para ayudar a los métodos de detección precoz, sino también para establecer pronóstico en el post-trasplante y en el pre también. Es más, hasta en tratamiento uno mira el alfafeto para establecer, por ejemplo, con el Brivanib, creo que era el Brivanib, no me acuerdo, igual vamos a tener una clase de eso, cuando tiene más de 400 alfafetos son los que mejor corresponden. Fíjense que este es otro trabajo también de Fede Piñero y toda esta casuística está basada en datos argentinos, que eso es importante para saber lo que vemos nosotros y lo transmito también a la gente de Latinoamérica porque es muy similar. Cuando uno mira la evolución post-trasplante de hepatocarcinoma fuera de Milán, es decir, que tiene más de 5 o más de 3 lesiones o 3 lesiones mayores a 3 centímetros y el alfafeto es mayor a 1000, el pronóstico es horrible. Horrible. Fíjense, la tasa de recurrencia es de más del 60%. Y la sobrevida en esta población, fíjense, a los 30 meses, es decir, casi 2 años y medio, la sobrevida en esa población es menor al 50%, es decir, que es un trasplante fútil. Ahora, ¿qué pasa en Argentina con los tumores? Como el paciente que tiene tumor en general no tiene un MEL alto, deben ingresar por lo que nosotros llamamos una vía de excepción. Fíjense que del total de pacientes que se pide vía de excepción en Argentina, y la vía de excepción puede ser por hepatocarcinoma, por prurito intratable, por un hepatopulmonar con menos de 60 de PO2 o por una poliquistosis con mala calidad de vida, la mitad de los suplementarios están pedidos en hepatocarcinoma, es decir, que en Argentina trasplantamos mucho cáncer porque se le da mucha prioridad. Y ese es un dato que ahora se está rediscutiendo. Y del total que se pide prioridad, la mayoría llega al trasplante. Y ese es un dato muy, muy relevante porque estamos hablando de que se le ofrece la mejor terapia curativa que puede tener un paciente con hepatocarcinoma, porque cura el cáncer, cura las lesiones premalignas y cura la cirrosis. Esto se lo mostraba hoy y les hacía un comentario de otro trabajo, el de Goldberg, pero acá estábamos hablando de falla de screening, que es el error inicial en hepatocarcinoma, es decir, no pensarlo y no ir a buscarlo. Fíjense qué interesantes estos datos. ¿En quiénes no se realiza screening? Bueno, en todas las etiologías hay un porcentaje que no se realiza screening, pero fíjense, en hepatitis C solo no se realizan screening un 13%. ¿Y eso qué tiene? Porque sabemos todos que el C da cáncer. Y si yo les tiro la pregunta, no sé si se van a animar a contestarla, pero si le digo cuál es la incidencia anual de hepatocarcinoma en cirrosis por virus C, sin respuesta viral sostenida, a ver, me gustaría que alguno me la tire. Si están ahí o se durmieron ya. ¿Están ahí? No hay nadie, che. Bueno, se las digo yo. Yo iba a decir que el que lo decía le ponía un 10 en el examen próximo, pero bueno, me lo voy a poner yo, pero me voy a poner un 9. La incidencia anual es de 4,5. ¿Qué significa eso? Que a los 10 años de tener cirrosis por virus C y no tener tratamiento, es decir, sin respuesta viral sostenida, la mitad de los pacientes van a tener cáncer. Por lo tanto, como ese mensaje está tan acuñado en la sociedad médica, ahí hacemos todos screening. Pero ¿qué pasa en alcohol? Como el alcohol es una etiología que genera menos riesgo de desarrollar cáncer, pero la genera, es de riesgo intermedio, ya ahí la mitad de la gente no screenea, y menos en hígado graso.
Y ahí es un problema, porque si el hígado graso es una de las primeras causas de hepatocarcinoma por frecuencia, no le estamos dando bola y llegamos tarde al diagnóstico. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Esta encuesta es lo que le mostraba hace un ratito, que le hacía el comentario de lo que Fernando Gruz estaba hablando. Esta es una encuesta que hicimos en la sociedad en plena pandemia sobre 118 socios que contestaron. El 33% de los socios hasta ese momento activos lo contestaron. ¿Y qué preguntamos acá? ¿Y qué pasaba con los pacientes durante la pandemia? Bueno, todos los médicos siguieron atendiendo por vía virtual o presencial. Todos los médicos tuvieron una reducción mayor al 50% en sus consultas. Todos los médicos tuvieron una reducción de hasta el 95% en el total de visitas a su consultorio, a pesar de que todos tenían un método alternativo de atención. Fíjense, WhatsApp el 86%, aplicaciones médicas y Zoom entre el 20 y el 25%. Pero acá es lo importante. El 80% de los médicos que encuestamos no pudieron hacerle pedidos de screening a sus pacientes. Solo el 13% de los pacientes pudieron acceder a un método de screening. Y este es el dato más horrible que se los dije hace un ratito. El 65% de los pacientes tuvieron que diferir el tratamiento locorregional. ¿Qué es el tratamiento locorregional? TACE, ablación por radiofrecuencia o alcoholización, y resección. Es decir, que durante la pandemia, 7 de cada 10 no pudieron acceder a un tratamiento que ya tenían indicado como curativo. Y eso es un problema porque ahora lo estamos viendo. Ahora están viniendo los tumores más pasados. El COVID generó un dolor de cabeza, y fíjense acá, se los muestro. En el 2019 hicimos 484 trasplantes en la Argentina, estoy hablando de adulto cadavérico. En plena pandemia hicimos la mitad, y en el 21 volvió a levantar y ahora estamos ya alcanzando casi los valores del 2019. Ahora, ¿qué pasó con cáncer? El cáncer se mantuvo estable en el número de trasplantes. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que si bajamos el número de trasplantes, pero los trasplantes por hepatocarcinoma fueron los mismos, significa que la gente sin hepatocarcinoma no accedió al trasplante. Y eso es una discusión que estamos planteando ahora, porque nosotros dijimos, trasplantemos al cáncer. Y trasplantamos tanto al cáncer que descuidamos el resto de las etiologías. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Que para trasplantarte por vía convencional tenés que tener un MEL alto. Para que sepan ustedes, hoy en Argentina la media de MEL al trasplante es 29 en grupo 0. Es decir, que tenés que estar muy jodido para trasplantarte. Y en hepatocarcinoma, si la media es 29 y en hepatocarcinoma nos dan 22 más un punto cada 3, significa que tiene que sumar 7 puntos para llegar a 29. ¿Qué significa 7 puntos? Es un punto cada 3 meses. Así que es 3 puntos por año, o perdón, 4 puntos por año, casi 2 años en lista de espera en el periodo post-pandemia. ¿Qué significa con eso? Y más en el grupo 0, que si vos no lo trasplantás al cáncer, progresa y se va a morir. Y entonces hoy hay una gran discusión en esto, que la pandemia no solo expuso que se mueren más los que no tienen cáncer, sino que ahora estiró tanto la lista de espera que para tener un trasplante por cáncer y grupo 0 tenés que esperar casi 2 años. Y eso es un dato horrible. ¿Por qué? Porque basado en este dato, que es en realidad este gráfico es de un trabajo de Belghiti y de Saracín de hace muchos años, del año 98, ahí los tipos decían, ¿qué conviene más, trasplantar u operar? Y dijeron, si el paciente tiene más de 8 meses en lista de espera, el beneficio del trasplante se pierde y gana la resección. Obviamente con las limitaciones técnicas, porque un cirrótico descompensado ir a resecarlo puede ser un problema. ¿Por qué eso se discutía en ese momento? Porque decíamos, bueno, si tiene un cáncer y lo operás, bueno, está todo perfecto. Fíjense la sobrevida de esos pacientes a los 5 años.
Si el cirrótico que vos lo operabas de cáncer tenía hipertensión portal y bilirrubina elevada, solo sobrevivían a los 5 años el 25%. Es horrible, horrible. La sobrevida post-trasplante a los 5 años en Argentina es 72%. Fíjense estos datos, son horribles. Entonces, por eso siempre decíamos, trasplantemos a los cánceres. Pero ¿qué pasa? Si se te estira tanto el tiempo en lista de espera, el beneficio lo perdés. Entonces ahí es donde uno tiene que jugar. Pero este es un dato muy interesante. ¿Cuándo operar y cuándo trasplantar? Para terminar, y creo que estamos bien de tiempo, el beneficio de tener hepatocarcinoma en lista de espera hoy se perdió y hay que rediscutirlo. Tener hepatocarcinoma en grupo 0 significa tener que esperar más de un año en lista y ese es un problema porque ahí vas a tener más pérdida de cáncer. El rol del alfafeto podría establecer mayor selectividad de los pacientes, que es lo que hablábamos recién. Y la caída del acceso a trasplante en grupo 0 nos debe hacer pensar en terapias curativas alternativas y yo creo que ahí es donde tenemos que sentarnos con los cirujanos. Ahí tenemos, no sé si hoy están los chicos del cruce conectados, pero creo que tenemos que hablar muy bien en qué paciente aplicar más la cirugía, sobre todo si es grupo 0, y en cuál indicar el trasplante. Y dejo de compartir. La verdad le quise dar esto porque me parecía integrador sobre screening, sobre el rol del alfafeto, sobre dónde estamos parados hoy, sobre las etiologías y bueno, nada. Y también hablar un poco sobre por qué a veces uno piensa en trasplantar, sobre operar, ¿no? Cuáles son los beneficios de las dos Así es. posibilidades, ¿no? Así No sé es. si hay alguna pregunta en el grupo y estoy abriendo. No, no hay ninguna pregunta por el Están muy momento. tímidos. Hoy sí, hoy. A ver, no sé si está Laurita, del británico, que me dice que siempre nombro a las chicas del cruce. Bueno, voy a nombrar a Laurita. También está Karina, por algún lado la había visto. Karina Botana, que es la terapista que nos salva a todos los pacientes que salen de trasplante. Pero bueno, no veo que están muy tímidos. Chicos, ¿alguna pregunta? Hola, sí estoy, dice Laura Martínez. Bueno, vamos Laura Martínez. ¿Alguna pregunta en especial? Bueno, Laurita tuvo un caso horrible, hablando de trasplante y hepatocarcinoma, que fue una paciente que la trasplantamos dentro de Milán. Lo que no me acuerdo es el alfafeto, Lau, si vos te la acordás, decímela. Y la mujer a los pocos meses del trasplante aparece una lesión hipervascularizada en el hígado nuevo. Y se operó y era un hepatocarcinoma. Con tanta mala suerte que a las 2 o 3 semanas empieza a hacer fiebre, y le hacemos una imagen y tenía lesiones múltiples en el hígado, todas hipervascularizadas, alfafeto normal porque nunca tuvo alfafeto. Hoy alguien preguntó, ¿todos los hepatocarcinomas tienen alfafeto alta? No, solo el 70%. Faltó el dato en porcentaje, 70% tienen alfafeto alta, el 30% no. Por eso el alfafeto no se la jerarquiza tanto. Para diagnóstico, sí para pronóstico. Bueno, ¿cómo terminó la historia? Terminó biopsiada esa paciente y tuvo una recurrencia miliar en el hígado y se terminó muriendo esta semana. Pero partió de un estadio de Milán y con alfafeto negativa, así que... Para que los chicos sepan, Fer, te hago una pregunta. Ahora después pasamos a Alejandra, nos hizo otra pregunta, Dale. pero yo te quería preguntar, más que nada para el auditorio, ¿cómo seguís a los pacientes que se trasplantan con un HCC post-trasplante? ¿Cómo le haces el screening? ¿Es igual que el pre? Mira, está buena la pregunta. Yo lo odio el screening post-trasplante porque hay que seguir haciendo lo mismo que en el pre. Entonces vos le haces tomografía, un estudio dinámico, alfafeto, y después lo alternás con una eco. Se va a sacar el centellograma. De hecho, hoy hubo una reunión del INCUCAI para cambiar las normas del ingreso en lista por hepatocarcinoma, que va a ser toda una novedad, está bueno.
y se sacó el centellograma. El centellograma no se pide más para hepatocarcinoma, porque las chances de metastatizar en hueso con alfafeto baja es 0. Así que se jerarquiza más el alfafeto que un centello. Pero sí, el screening post-trasplante se hace igual y se deja de hacer a los 5 años recién. Y se define recurrencia precoz del hepatocarcinoma dentro de los primeros 2 años y tardía después de los 2 años. Bien. Alejandra, ahora sí paso a la pregunta de ella, si te parece. Dice Dale. Alejandra Domínguez, dice, hola, si un paciente con cirrosis sin hipertensión portal, HCC va a hepatectomía y al control de imágenes crece alguna lesión en el borde quirúrgico, pero el paciente estuvo dentro de Emiliano inicialmente, ¿se pueden listar? Sí, el tema es así. Puede pasar que vos tengas una cirrosis compensada por hipertensión portal, estoy hablando, ¿no? Y descompensada por la aparición de un hepatocarcinoma, porque el hepatocarcinoma se considera una descompensación también de la cirrosis. Si vos tenés un hepatocarcinoma con criterios de cirugía, la indicación es operar. ¿Qué te puede pasar? Y que eso lo hemos visto. O una de dos, o que te quedó margen con cáncer, o que haya algún tumorcito satélite que no lo hayan visto previamente, porque era muy chico, y que crece. ¿Y por qué crece post-quirúrgico? Y crecen rápido, ¿eh? Porque cuando vos haces la hepatectomía empezás a generar factores tróficos en el hígado. Y eso hace que el tumor crezca más rápido. Como te crece el hígado, te crece el tumor. Entonces, rápidamente te aparece una lesión por ahí en el margen de la cirugía previa. Ahí tenés 2 caminos. Si es operable, se opera. Y si no es operable, lo pones en lista de espera como recurrencia de hepatocarcinoma. En Italia y en España tuvieron unos gestos bastante buenos para decir qué hacer con esos pacientes. Si el paciente es operable, la indicación en Italia es operarlo. Si en la pieza quirúrgica el tumor es indiferenciado o tiene invasión vascular, ahí es donde España planteaba un trasplante profiláctico, pero que eso no duró en el tiempo, no se hace trasplante profiláctico. ¿Qué pasa en Italia? Si el paciente tiene esas características y recurre, va al trasplante. Bien. Laura te contestó con respecto al alfafeto cómo estaba. Dice, bueno, que al principio está normal, después cuando recurre llegó 200 aprox y 400 en la progresión. Así que sí, fue en aumento. Por eso a mí me gusta un poco el alfafeto, soy sincera. Porque es un marcador biológico, Marce, pero es marcador biológico. Por eso, conceptualmente, conceptualmente el alfafeto te sirve como marcador biológico. Hace 10 años se había sacado el alfafeto para screening. Era solo imagen. Después volvió, pero vuelve de la mano de los trasplantólogos por marcador biológico, por pronóstico. Si tenés más de 1000 de alfafeto, está en el horno. Es así. A ver, tenés algún trasplantado con 4000 de alfafeto que estudiás todo, no encontrás nada, lo trasplantás, tenía un tumor dentro de Milán y chau. Y sigue vivo, pero bueno, es raro. Es raro. Dairon hace una pregunta, dice, ¿los niveles elevados de alfafeto suelen corresponder mayormente con enfermedad oncológica avanzada, así como un menor grado de diferenciación tumoral? Mira, yo te voy a contestar lo que creo, pero no estoy seguro. La diferenciación tumoral no tiene nada que ver con el alfafeto. Sí, el compromiso extrahepático. La diferenciación es un marcador histológico de mal pronóstico, porque cuanto menos diferenciado... A ver, histológicamente tenés 2 marcadores. Invasión microvascular y grado de diferenciación. Si tiene invasión microvascular y es indiferenciado o moderadamente indiferenciado, esos son los de peor pronóstico. O si tiene un tumor satélite no diagnosticado,
previamente. Pero no se relaciona lo histológico con el alfa-feto. Sí, la enfermedad estrepática con el alfa-feto. Bueno, y después comentarios. Raúl Celaya dice riesgo de recurrencia tumoral en trasplante cuando se detecta invasión microvascular en el explante. Bueno, muchas gracias, excelente charla a todos. Yo lo único siempre que digo el mensaje... Perdóname, Marce, de Celaya. Lo que vos hablás, Raúl, a ver, conceptualmente es así. Cuanto más grande es el tumor, más riesgo de invasión microvascular, por una cuestión de superficie. Es decir, a mayor superficie, más riesgo de invasión perineural, más riesgo de invasión microvascular. Entonces, cuanto más grande es el tumor, más riesgo de. Por eso el tamaño habla de pronóstico. En Milán habla de pronóstico en el score de Duo, habla de pronóstico en todos en el Metroticket, en el San Francisco, en cualquiera de los scores, porque a mayor tamaño, mayor riesgo de invasión microvascular. ¿Qué podés hacer cuando vos trasplantás ese hígado y ves que tiene invasión microvascular? Hoy lo único que tenemos es tratar de darle drogas con algún efecto antiproliferativo, como son los inhibidores mTOR de inmunosupresión, que está recontra discutido si benefician o no a estos pacientes, pero lo damos como un efecto antitumoral o que disminuye el riesgo de recurrencia. Pero fíjate que lo que más vale es el alfa-feto más que el tamaño. Y sí, también, sobre todo, tener esto en cuenta de cada vez que uno trasplanta a este tipo de pacientes, ir a mirar el explante, sobre todo por esto, ¿no? Porque es vital. Después, exactamente. Y después porque me acuerdo cuando yo estaba en trasplante me decían que te crece literalmente un tumor hasta en el pelo. Es así, cuando se disparan los trasplantados. Sí, hasta la mesita de luz lo hacen, la metástasis. Sí. Y después, bueno, nada, yo también el mensaje que me gustaría dar, sobre todo a los chicos que no están en el centro de trasplante, porque siempre digo que los que están en un centro de trasplante es como que estamos más cegados y todo lo que aparece en el hígado, todo nódulo, pensamos que es un HCC. Pero la verdad es que la experiencia que me ha dado en los centros que no son de trasplantes, en lo último que piensan, lamentablemente, es un HCC. Cuando aparece un nódulo en un paciente cirrótico, ¿no? Y es lo primero que tenemos que pensar, ¿no? 95% de las veces un nódulo en un cirrótico es cáncer. 95%. No estamos hablando del 10%. No perder tiempo con a veces con imágenes innecesarias como para, esto, no, para quedarme seguro, no, contactar con un centro de trasplante o con un cirujano si el paciente, como hablabas vos, está con una cirrosis compensada, y no perder tiempo, porque muchas veces creo que a los centros de trasplante nos llega tarde este tipo de pacientes porque se perdió tiempo en el diagnóstico que ya lo tenían, ¿no? Así es. Escucha, hay dos preguntas más y después vamos a cortar porque le tengo que ir a dar de comer a mi perrita. Bueno, Dairon dice, para el diagnóstico de HCC se ha dicho que incrementos graduales y o progresivos de los valores de alfa-feto en el seguimiento de pacientes con cirrosis suelen ser de mayor interés. ¿Coincide con esto, profesor Cairo? Así es, profesor Dairon. Mira, es muy interesante. La semana pasada tuvimos una discusión muy acalorada con un compañero mío del hospital, pero bien, lo sigo queriendo, a Nacho Roca. Pero discutíamos eso, porque pusimos un paciente en lista que tenía 200 de alfa-feto, se trasplantó con 700 de alfa-feto y a los 3 meses tenía recurrencia, con un nódulo dentro de Milán. Y él me decía que trasplantamos un paciente de alto riesgo. Y yo, obviamente, me ofusqué por eso, porque si es Milán y tiene menos de 1000 de alfa-feto, no es alto riesgo. Pero la curva o el delta del alfa-feto te tiene que llamar la atención. Porque ahí está el tema. Es decir, si vos ya lo diagnosticás, mira, el otro día los chicos de cirugía
del cruce, nos hicieron una consulta por un paciente que estaban viendo con un tumor, 3000 de alfafeto. Entre la primera alfafeto y la que le hicimos en la evaluación, tenía 5000 de alfafeto, es decir, que subió 3000 unidades de alfafeto en 4 meses. Es decir, eso es mal pronóstico. Ya era de principio mal pronóstico, pero ahora es mal pronóstico en serio. Y lo mismo con esta paciente que hablábamos con mi compañero. El delta de alfa-feto tiene que ser una alerta muy grande, muy grande. No te diría para contraindicar un trasplante, salvo que tenga más de 1000. Y ahí lo que le haría es TASE, para ver si la bajás. Pero el delta alfa-feto te tiene que llamar la atención. Y pienso igual que vos. La alfafeto, la alfafeto en los pacientes que están en lista de espera la hacemos cada 3 meses con una imagen. Porque lo que no queremos es trasplantar a un paciente con más cáncer de lo que pensábamos que tenía. Bueno, ¿Quién es MM? ¿De dónde sos, Mariana? Hola, Mariana Martín. de La Pampa. Escúchame, Mari, lo tenés que agarrar al tipo de la oreja y derivarlo a un centro de trasplante. No te queda otra. Y explicarle que tener un LIRAD4 es 75% de chances de que tenga... Ah, no, 4 centímetros. Tiene un tumor que 4 todavía centímetros, tiene... está dentro de Milán. Claro, había leído LIRAD4, pero 4 centímetros tiene chance curativa. Está dentro para De trasplante. trasplante. Sí, hay que directamente evaluarlo para un trasplante, no tengas dudas de eso. Salvo que sea una cirrosis compensada y que esté accesible a la cirugía y que lo puedas plantear la cirugía, pero urgente tiene que ir a un centro de trasplante. Si no decirle el problema es tuyo, no te conviertas en un problema para mí. Bueno, Fer, no sé si, como dice el doctor Sí, no Balarga, mejoremos el éxito, ¿no? ¿Qué tenemos la semana que viene? A ver, pará. Déjenme ver que miramos esto y ya nos vamos. Tengo la lista acá. Acá lo tengo. ¿Es el 17 de agosto? No, no lo tengo acá. No lo tengo encima. Pero bueno. Ya te lo digo, ya. Okay. Acá. A ver, ya te digo que tenemos. Y lo da el doctor Piñeiro. Ah, bueno, tratamiento. Así que era lo que hablábamos un poquito. Sí. Disfrútenlo a Fede, que es un number one. Y está muy metido en tratamiento. Bueno, cuídense, chicos. Le voy a dar de comer a mi perra. Que tengan buenas noches. Nos vemos.